Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Morales Luis, estudiante del séptimo nivel de la carrera de Economía en línea, paralelo C1. Bueno, vamos a realizar el componente práctico número 2, el cual se trata el video de la parte 1 y la parte 2. Bueno, en la primera parte tenemos sobre los problemas éticos que tenemos como economistas o como futuros economistas. Introducción. En nuestro ejercicio profesional de la economía, ¿qué se requiere? Que no solo tener conocimientos sólidos, conocimientos técnicos, sino que también comportarnos, tener una conducta que garantice la transparencia, la equidad y la responsabilidad social. Un economista recién graduado, para incorporarse en el ámbito laboral, ¿qué pasa? Se enfrenta con diversos desafíos éticos y profesionales para tomar decisiones adecuadas, los cuales limitan el análisis numérico, sino que también implican los juicios morales que nos afectan claramente como individuos e incluso llegan a afectar con nuestras decisiones a la sociedad. Eh, los, yo he elegido 6 problemas éticos que sufren los economistas. Primero es la manipulación de información. ¿En qué consiste eso? En alterar datos o presentando datos económicos, datos contables o datos financieros que de forma engañosa. ¿Para qué? Para beneficiar a la empresa, beneficiar a ciertos proyectos o beneficiar a ciertos grupos de interés. Como por ejemplo, ¿cuáles serían? Serían cambiar o alterar datos de las proyecciones para atraer a inversionistas. El segundo tenemos fraude fiscal. Esto consiste en ocultar los datos sobre ingresos y la manipulación de información para pagar menos impuestos. Conflicto de interés. Este ocurre cuando los economistas toman decisiones que, que favorecen a ciertos intereses personales o desde terceras personas. La corrupción. La corrupción muchas veces, claro, y siempre se ha visto en nuestro país, que es aceptar beneficios económicos a cambio de favores o decisiones hacia esas personas o hacia ese grupo de personas. Discriminación laboral. Aplicar políticas económicas de decisiones laborales que favorezcan a ciertas personas, no a todos, sino a cierto grupo. Uso de información confidencial. Muchas veces se ve esto para sacarle provecho sobre esta información o manipular también esta información. Se puede dar cuando se divulga información interna o sensible. ¿Para qué? Para obtener beneficios personales o ya sea para perjudicar a otras personas. Ahora analizaremos el punto número 2, el cual vamos a presentar cada uno de estos dilemas que sufren los economistas y vamos a plantear estrategias. Primero, la manipulación de información. Bueno, mantener estrictamente objetividad en los registros y análisis de los datos financieros. Rechazar cualquier presión de búsqueda, modificar cifras que favorezcan a intereses de ciertas personas o de ciertas empresas o grupos. En cuanto a la responsabilidad social empresarial, implementar informes financieros auditables por entidades externas e independientes para que se trate la información de manera correcta, según los derechos humanos y sostenibles, que garantizar el acceso público a la información veraz para proteger el derecho a la verdad económica, evitar malas prácticas, asegurar las decisiones financieras se mantengan y se tomen con responsabilidad y evaluar cuál es el impacto. Tenemos el segundo, el fraude fiscal, de forma ética profesional, que cumplir con las leyes tributarias, negarse a participar en esquemas o evasión fiscal, fomentar el análisis correcto, mantener independencia de criterio frente a presiones directivas, según la responsabilidad social empresarial, crear políticas de cumplimiento, publicar reportes transparentes, establecer comités de vigilancia para el correcto cumplimiento y capacitar al personal. Según los derechos humanos, reconocer
que los impuestos financien derechos básicos, evitar la evasión que disminuyen recursos públicos. Vamos al tercero, que es el conflicto de intereses. Según la ética profesional, declarar de manera objetiva cualquier conflicto, mantener imparcialidad, abstenerse de participar cuando existan intereses ajenos, seguir código de conducta. De acuerdo a la responsabilidad social empresarial, crear canales de denuncia, integrar comités de ética. Y de acuerdo con los derechos humanos y responsabilidad, garantizar decisiones económicas, proteger los derechos de las comunidades, evitar decisiones sesgadas y asegurar las decisiones económicas. El cuarto, corrupción. En base a la ética profesional, rechazar cualquier forma de soborno, actuar con integridad en los procesos, promover la honradez, reportar de inmediato cualquier anomalía. Según la responsabilidad social empresarial, implementar programas de anticorrupción, realizar auditorías periódicamente, establecer sanciones, promover cultura empresarial, en base a derechos humanos y sostenibilidad, proteger la sociedad del impacto nocivo, garantizar que las decisiones económicas no vulneren los derechos, asegurar mecanismos que denuncien seguros para proteger a quienes reporten la corrupción, contribuir al fortalecimiento institucional. Punto número 5. Uso indebido de información confidencial en base a la ética profesional, que respetar el deber de confidencialidad, evitar participar información interna con terceros, utilizar los datos para los fines previamente autorizados. En base a la responsabilidad social empresarial, establecer protocolos de ciberseguridad, implementar capacitaciones, realizar auditorías, incluir cláusulas de confidencialidad. Según los derechos humanos y sostenibilidad, protege la privacidad, evitar prácticas que generen ventajas injustas, garantizar la información. Y con el sexto, que es la discriminación laboral. En base a la ética profesional, diseñar políticas basadas en méritos y capacidades, promover procesos de contratación que sean transparentes y equitativos, denunciar malas prácticas. En base a responsabilidad social empresarial, implementar programas de diversidad, realizar diagnósticos periódicos, aplicar campañas corporativas, establecer protocolos que actúan ante denuncias. Y en base a los derechos humanos y sostenibilidad, asegurar el cumplimiento del derecho y la igualdad, promover condiciones laborales dignas, garantizar la igualdad y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. He diseñado los dos casos prácticos, los cuales son: el primero, dice: Ana, recién graduada de economía, consigue su primer empleo en una empresa como asistente financiera de manufactura. Su jefe directo le pide ajustar las proyecciones de ingresos para que se vean más favorables para el grupo de inversionistas, aunque los datos reales muestran que el crecimiento es moderado. Las instrucciones implican que debe aumentar datos artificiales para que se vean mayores ingresos. ¿Cuáles serían las alternativas de decisión? 1. Aceptar y modificar las cifras. 2. Prácticamente Ana se niegue a manipular esos datos, presentando proyecciones, aunque esto genere la atención. Buscar una solución intermedia, o sea, presentar ambos, el de la información artificial con mayores ingresos y la normal. Otra sería solicitar asesoría al área de auditoría. Tenemos el segundo problema, el segundo caso práctico. Dice: Carlos, un joven economista recién contratado por una empresa de consultoría, participa en la evaluación económica con un proyecto minero. Al revisar los datos ambientales, descubre que la empresa quiere financiar el proyecto minimizando los costos asociados a la contaminación del agua y desplazamiento de las comunidades cercanas. El supervisor le indica que apruebe el proyecto sin hacer cambios, porque el proyecto es de un cliente muy importante. ¿Cuáles son las alternativas de decisión? Firmar la aprobación del proyecto. Listo. Advertir al jefe que los datos ambientales pueden considerarse antes de aprobar la evaluación. Solicitar una revisión técnica independiente y negarse a firmar la aprobación.
Y ante este problema, ¿qué se debería hacer? Pues la respuesta ética adecuada como un buen profesional sería el negarse, decir, no, este proyecto no, no va. Primero se debe corregir los impactos ambientales ocultos que no dejan cifras claras, exponiendo de manera formal las inconsistencias que se ha detectado. Esta decisión se justifica porque el profesional en economía, porque nosotros debemos velar por el bien común, por el bien de la sociedad. Bueno, las empresas deben garantizar las buenas prácticas responsables y sostenibles. Aprobar este proyecto dañino va en contra de nuestros principios y haría un daño a la sociedad. Bueno, y como conclusión final sería, los dilemas éticos en el ejercicio profesional de un buen economista pueden parecer incluso en los primeros empleos, en nuestra trayectoria, bueno, han demostrado que las decisiones basadas en la integridad, en la objetividad y en la responsabilidad son muy importantes para el inicio de una carrera, tanto para la manipulación de las cifras como para la evaluación de proyectos cuestionables. Un buen economista actúa de manera honesta y con mucha transparencia, porque así de esta manera puede evitar consecuencias perjudiciales para la sociedad y para las propias organizaciones y para él mismo.